hacían esta comparativa, ¿no? de las entidades que cuentan con más elementos de la Guardia Nacional. Si bien la Ciudad de México, 20,000, le compartí el dato, Estado de México, poco más de 13,000, Guanajuato, 6,000. De ahí para abajo, las entidades cuentan con menos de 5,000 elementos cada uno. ¿Qué está pasando? Realmente, la Guardia Nacional es lo que el metro de la Ciudad de México necesita para mejorar el servicio y que ya no haya accidentes. Para platicar sobre este tema, saludo con gusto al maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad. Clemente, muy buenos días. Lidia, un gusto saludarte. Y respondiendo a tu pregunta, definitivamente no. El gobierno de la Ciudad de México tiene la policía más numerosa del país y hace algunos años los usuarios del metro recordarán que había personal de seguridad desarmado, como hoy lo está la Guardia Nacional, y que estaban entrenados y capacitados para lidiar con el metro y para lidiar con multitudes. Así que es un despropósito del tamaño del Estadio Azteca el que la Guardia Nacional, este cuerpo militarizado que tenemos en el país, sea el encargado de cuidar y de vigilar las instalaciones del metro. Y haciendo números muy simples, Lidia, si anunciaron 6,000 elementos en casi 200 estaciones, hablaríamos de ¿qué? 30 elementos por estación, en doble horario 10, 15 elementos por turno, con un flujo de personas de cada estación de al menos 2,000 personas en una hora. Simplemente es una me pareciera desesperada para anunciarle a la opinión pública, está haciendo algo con el metro. Y desafortunadamente, Lidia, lo que no hemos escuchado es que haya una reinversión sustantiva en el mantenimiento y en la vigilancia del metro. Pero insisto, el problema del metro no es un problema de vigilancia. El problema del metro no hemos detectado ni asaltos masivos, ni siquiera intentos de saboteos, ni siquiera por la jefa de gobierno cuando se le preguntó expresamente anoche si ella sospechaba de un sabotaje, dijo no sabotaje, pero sí que suceden cosas extrañas. Y para investigar cosas extrañas en cualquier lugar público, pues no necesitas a 6,000 elementos que vigilen a la población. Lo que necesitas son labores de inteligencia, usuarios simulados, para identificar si hay algo extraño que esté pasando, más allá de un descuido sistémico que parece que está sufriendo el metro. Y esto, pues, sin duda es una afrenta para muchas entidades federativas que enfrentan problemas de seguridad muy delicados, como lo sería el estado de Zacatecas, donde las tasas de homicidio están de las más altas del país, junto con Guanajuato, y es ahí, en campos abiertos, donde los militares que tienen experiencia en campo, que tienen experiencia en enfrentamientos de grupos criminales en espacios abiertos, serían sin duda más útiles para la sociedad mexicana, no en vigilar el metro, insisto. Es un despropósito del tamaño del Estadio Azteca y que esperemos que las autoridades, más pronto que tarde, reviertan esta lamentable decisión. ¿Cómo podemos interpretar esta decisión? Clemente, hablaba esta mañana el presidente de que es amarillismo, de que los medios de comunicación le bajen a esta noticia, pero llama la atención y justo ponías este ejemplo de Zacatecas que hemos evidenciado literal casi todos los días un hecho de violencia que ocurre. Y mencionabas también Guanajuato, que va casi a la par de los elementos que acaban de llevar al metro de la Ciudad de México. Son 6,400 aproximadamente elementos de la Guardia Nacional que tiene Guanajuato. ¿Cómo podemos interpretar este mensaje? Probablemente, Lidia, sea un mensaje de control político. El presidente sabe que tener el control político de la Ciudad de México le representa el control político de prácticamente la mitad del país. Y eso, sin duda, es un claro mensaje. La Ciudad de México, desafortunadamente, sigue siendo una gran caja de resonancia en el país, ¿no? Somos un país tan amplio y tan diverso, con 130 millones de personas en casi 1 millón de kilómetros cuadrados, pero desafortunadamente seguimos siendo un país muy centralista. Y lo que pasa en la Ciudad de México, para bien o para mal, repercute en el resto de las entidades federativas. Esto puede tener una doble narrativa. Primero, de reafianzar el control político en la capital del país, más ahora que se ha anunciado una coalición para competir electoralmente con el partido gobernante en la capital y en el Estado de México, o como el inicio de una nueva narrativa paranoica probablemente respecto a presuntos actos de sabotaje. Esta radicalización de parte de los gobernantes al acercarse a las elecciones es muy común
Y recordemos que es una estrategia política muy rentable, inclusive para el presidente cuando fue jefe de gobierno, la radicalización y la identificación de posibles complots contra algún proyecto. Así que si la Guardia Nacional se usa para prevenir cualquier complot real o imaginario o más político que certero, en contra de la candidatura de la jefa de gobierno a la presidencia de la República, eso lo debemos de interpretar así, como parte de una nueva narrativa de control político por un lado y que alimente esta percepción, por un lado, de que se está haciendo algo y segundo, de que se está protegiendo a la población con militares en el ejército, del ejército en las estaciones del metro. Entonces es control político y estrategia para construir esta narrativa de que hay gente, ¿no?, los conservadores, que quieren destruir un proyecto político. Eso es, digamos, dentro del manual que hemos visto en los últimos años, no solamente en México, sino como otros países en los cuales los gobiernos, al no rendir cuentas sobre sus actos y al encontrarse con actos desastrosos en su gestión pública, recurren a estos actos extremos para justificar sus negligencias o para justificar que están realizando algo en beneficio de la población, ¿no? El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, también usaba el ejército cada vez que había algún acto de negligencia en petróleos de Venezuela y acusaba complots. En el caso de Cristina Kirchner en Argentina, lo mismo. Esto es el manual de las personas que en el ejercicio del poder público, lejos de preocuparse por brindar servicios de calidad, su objetivo primordial y esencial es el de la preservación, conservación y amplitud del poder. ¿Y qué deberíamos estar viendo en conclusión, Clemente, en lugar de tantos elementos? ¿Qué debería estar ocurriendo? ¿Cuál debería ser la decisión de las autoridades? Pues sin duda hacer mucho más transparentes en las causas de los accidentes. Eso no lo han sido, ni lo han sido tampoco, por ejemplo, con el peritaje del derrumbe de la estación del metro en la línea 12. Entonces, cuando no hay transparencia por parte del gobierno, hay muchas más especulaciones por parte de la sociedad. Y eso, desafortunadamente, lejos de incrementarse la transparencia en los últimos años, se ha ido reduciendo más y más y más, reservándose la información, ya sea por temas de seguridad pública, seguridad nacional, etcétera. La realidad es que la infraestructura del metro en muchos lados tiene más de 50 años y ya hay rehabilitaciones, por ejemplo, en Línea 1. Pero lo que tenemos que saber es qué tan bien o qué tan mal está el metro de la Ciudad de México para que con esta información pública la ciudadanía tenga claro qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se debe hacer de manera urgente y cuáles son las expectativas. Si antes el metro te tardaba 5 minutos y te dicen, ahora va a tardar 15, pero te voy a brindar un servicio de mejor calidad, pues la gente con esa información puede tomar decisiones, pero esta opacidad, esta discrecionalidad en los asuntos públicos, pues nos tienen en esta situación en la cual pues la gente dice, pues yo no quiero militares en el metro, lo que yo quiero es que el servicio público funcione y funcione bien, pero muy pocas personas son especialistas en metro y en mantenimiento de infraestructura, pero insisto, mientras el gobierno no sea transparente de lo bien o mal que esté en el metro, las especulaciones continuarán y parece que esto es más una treta política o una estrategia de comunicación de decir que se está haciendo algo para proteger a la ciudadanía. Como siempre, un gusto, Clemente. Muchísimas gracias por abrirnos este panorama, ¿no? Poner sobre la mesa este tema que estoy segura va a tener muchísimas reacciones. Gracias, buen día. Igualmente, Lidia, hasta luego.